Radio Sin Radio es presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Una nueva oportunidad de encontrarnos con ustedes donde quiera que se encuentren y disfruten del variado y actualizado contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 29, segunda temporada. Carlos Almanzar nos comenta sobre un policía inglés que duró 20 años violando hasta ser detenido. Además, nos cuenta cómo cayó el mafioso más buscado de todo Italia. Abre el baúl de cosas extrañas de donde extrae asombrosos experimentos médicos. Nos introduce en el misterioso mundo de lo insólito, donde aparece la novia que sale en el cementerio. Dunia de Wynn nos informa sobre la caída del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, acusado del tráfico de la peligrosa droga fentanilo. Claire Valerio nos recuerda en menos de un minuto que no hay que ver para creer. Carlos Rizik nos regala esta semana todo lo que nos puede traer el año 2023 en el campo de la ciencia. Ahora les invitamos a que nos acompañen. No olviden suscribirse, compartan y disfruten a partir de este momento el actualizado y variado contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 29, segunda temporada. Tómate tu tiempo, siéntate, descansa, respira y escucha detenidamente. La mejor manera de informarte y actualizarte donde quiera que te encuentres. Comienza Radio Sin Radio, segunda temporada. En estos tiempos todos queremos saberlo y entenderlo todo, sobre todo cuando todo te lo dice Carlos Almanzar, fuera de todo, sin desperdicios. Radio Sin Radio. Esta podría ser la edición de los que han caído. Aquellas figuras que han estado siendo buscadas, pero cayeron. Por ejemplo, en Inglaterra cayó David Carrick, que durante 20 años fue un violador en serie y depredador sexual violento. Pero, la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene eso de espectacular? Bueno, es que durante esos 20 años, este violador en serie y depredador sexual violento era policía. Sí, porque vistió uniforme de policía y también portó un arma de fuego. En su vida privada les decía a sus víctimas que eran sus esclavas mientras controlaba y abusaba de ellas, sometiéndolas a espantosos actos de degradación. David Carrick les decía que nadie les iba a creer, porque era su palabra, la palabra de la víctima contra la de un policía. Él, el ex agente, ahora ha admitido 50 cargos relacionados con 12 víctimas, lo que significa que violó varias veces a estas víctimas. Sus declaraciones de culpabilidad dejan a la Policía Metropolitana de Londres nuevamente teniendo que disculparse por no haber logrado detectar a un criminal uniformado en su fila. Bueno, que se preparen porque la demanda va a ser grande. La demanda contra ese cuerpo policial, me imagino, supongo yo, que será bastante grande. Y esto recuerda también, yéndonos bien atrás, a un asesino en serie del que tú has hablado anteriormente, que es Jack el Destripador. Ah, sí. Que durante muchos años también se especuló que quién era esa persona y hasta no se descarta que hubiese sido una persona del cuerpo del orden de la época, ¿no? Y que no se sabe nada todavía, porque no hay... Fue él, este era Jack el Destripador. No ha habido eso. No ha habido, no se sabe quién fue. No, entonces, repetimos, él, por ejemplo, le mostraba, mira, yo soy policía, se identificaba. Ese era el modus operandi y le dijo que había conocido a personas famosas, incluyendo al primer ministro. Así era que engatusaba a la gente, embriagaba a estas mujeres, la llevaba a una habitación de hotel donde, según ella, eso fue una testigo, la violó. Entonces así cayó, repito, este David Carrick en Inglaterra. El otro que cayó hace un par de días fue el capo italiano Matteo Messina. Oh, sí. 30 años duró este hombre huyendo. Un asesino, de estos asesinos que entiendo que hay que despacharlos rápido porque son peligrosos hasta en la cárcel. Claro. El apodo de él, Diabolique. Oigan esto.
diabólico, extremadamente peligroso, uno de los líderes de la Cosa Nostra, una de las mafias más conocidas de Italia y que hemos visto todos en la película El Padrino. La palabra mafia se deriva del adjetivo siciliano mafioso, que se traduce como arrogante o audaz. El poder de las mafias italianas reside en el control y la explotación de territorios y comunidades. Los conceptos de familia, poder, respeto, territorio son cruciales para entender sus dinámicas. Según la Agencia de Seguridad Europea, la Europol, son capaces de manipular elecciones. Mira, tiene que ganar estas elecciones fulano de tal. Si tenemos que matar a quien sea para imponerlo, lo vamos a hacer. También son capaces de infiltrar a sus miembros en posiciones administrativas, incluso fuera de los territorios que controlan. Algunas mafias italianas operan de manera global. Entran en competencia con otras mafias como la rusa, la china, la albanesa. Algunas veces estas bandas coordinan sus crímenes, es decir, aquella con esta se unen, coordinan los crímenes y comparten el botín. Las principales en este momento en Italia son la mafia siciliana o la Cosa Nostra, porque estas pandillas sicilianas establecieron el modelo para otras mafias. Comenzaron por impartir justicia local en el siglo XIX y a partir de aquello fueron creciendo en poder y sofisticación. La Cosa Nostra, o Nuestra Cosa, es considerada la mafia original basada en clanes familiares. Entonces, ellos tienen un famoso código de silencio que se llama omertà. Es un código de silencio para mostrar total lealtad. El que no la cumple se le considera traidor y corre el riesgo de ser torturado o ejecutado. El incumplimiento puede deparar castigo a familias enteras. En el caso de Matteo Messina, de 60 años y que ahora, luego de 30, duró 3 décadas escondido, él seguía dictando órdenes a los subordinados a través del sistema Bezzini, dejando pequeñas notas de papel dobladas debajo de una roca en una granja siciliana. Muchos sicilianos odian a estos clanes familiares por el pizzo, así, con doble Z, pizzo, una forma de extorsionar a los comerciantes locales por parte de las mafias italianas que camuflan como dinero de protección. Entonces, esa Cosa Nostra en Estados Unidos se convirtió en una fuerza del crimen organizado en Chicago y Nueva York y se constituyó como la mafia italiana por antonomasia. Acumuló bastante poder vendiendo alcohol durante los años que estuvo prohibido en la década de los años 20, es decir, la llamada ley seca. Sus negocios principales en los últimos años han sido el tráfico de drogas, el vertimiento ilegal de desechos tóxicos, oigan eso, lanzar desechos tóxicos de manera ilegal y el lavado de dinero. Según datos del FBI, se estima que la Cosa Nostra y los otros 3 grandes grupos, que son la Camorra, la 'Ndrangheta y la Sacra Corona Unida, tienen cerca de 25,000 miembros en total. Un ejército, señores, un ejército. Pero una experta de Inglaterra dijo que todos esos datos son puras estimaciones, dado que se trata de organizaciones secretas con membresías muy, muy ocultas. Entonces, no sé, imagínense ustedes, ahí es que uno se pone a dudar de la eficiencia de los organismos que están supuestos a proteger al hombre común y corriente. De manera que, repetimos, esta entrega de Radio Sin Radio está primando la tónica de aquellos que han caído. Fuera de todo, sin desperdicios. Carlos Almanzar. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano,
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, en un minuto, no hay que ver para creer con Claire. Y a propósito de Año Nuevo, ¿sabías que Julio César estableció que el inicio de un nuevo año sea en enero? No siempre el Año Nuevo empezó en enero. En la República Romana, durante el siglo XVI y antes de Cristo, el año comenzaba en primavera, en la época de las cosechas. Sin embargo, este calendario solo tenía 10 meses. Las estaciones no solían coincidir siempre, por lo que se tuvo que agregar los meses de enero y febrero. Fue Julio César quien estableció este calendario denominado juliano, el cual establecía como el comienzo de un nuevo año el 1 de enero. Esta fecha se mantuvo en el calendario gregoriano, el cual se utiliza de forma oficial en la actualidad en casi todo el mundo. Soy Claire Valerio, no hay que ver para creer. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado y completamente informado. Estás escuchando Radio Sin Radio. Con pensamiento libre, franco, abierto, pero con voz fuerte y firme. Dunia de Wind nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio Sin Radio. Y cayó el ratón. ¿Y ustedes saben a quién le dicen el ratón? Compañeros, ¿sabían ustedes? Esto no es... Mickey Mouse. No, no precisamente Mickey Mouse. El ratón, aunque puede sonarle a nuestros escuchas como agua pasada, lo traigo a colación porque ese es el mote, el apodo, como también se le conoce, a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán que atraparon recientemente en Sinaloa, que se armó, bueno, un quilombo, como dirían los argentinos allí en ese momento, pero es bueno y válido recordar que ya las autoridades mexicanas hace 2 años, justo antes de la pandemia, lo habían apresado y el mismo presidente López Obrador lo soltó. Sucede que este joven, que siempre su sueño fue ser narco, es uno de los 4 o 5 hijos del Chapo Guzmán, es el todopoderoso comercializador, traficante de algo que desde hace 3 años se ha ido potenciando cada día más y ha acabado con la vida de miles de estadounidenses, canadienses y donde quiera que ya se está de manera obsesiva consumiendo, que es el famoso fentanilo. Hay estados y lugares, valga la redundancia, en Estados Unidos, que la situación de los adictos al fentanilo da pena, da verdadero horror, pero no solamente en Estados Unidos. Y bueno, a Ovidio lo agarraron 2 días antes de la visita que realizó Biden con Trudeau, el presidente de Canadá, a México, que yo pienso que eso fue más que, bueno, hay que quedar bien, es el país receptor de inmigrantes, es el mayor consumidor de drogas por antonomasia, independientemente de otros, y bueno, como dije, el ratón, Ovidio, es el mayor traficante de fentanilo, que es la droga de moda, señores, en este momento. El opio, la cocaína, el crack, obviamente sí se sigue consumiendo, pero el fentanilo es lo que está, como dirían los fashionistas de las redes sociales, in. En Canadá sucede algo muy interesante en el estado de Vancouver, en la ciudad de Vancouver, que por cierto, allí el gobierno, el estado, las autoridades solamente persiguen a los narcos, apresan a los narcos, pero no hacen nada en pro del consumidor, en pro del adicto, lo dejan. Incluso hay lugares que donde van estos adictos solamente los ayudan en caso de sobredosis, porque muchísima gente muere cada día por sobredosis de fentanilo, pero estos muchachos jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades que usted no se imagina, llegan como a estas carpas que hay en barrios muy deprimentes y allí les permiten meterse su crack o cualquier uso de cualquier otra droga. Eso se lo permiten, incluso, o sea, se lo permiten, no se meten con eso, pero sí se meten con el narco, con los que comercializan esta desgracia.
Y es increíble cómo esta gente, como un muchacho de 20 años que o sea, yo vi eso el otro día a través de un reportaje y a mí me partí el alma cómo este muchacho entró a una de estas casetas, no buscando ayuda, sino buscando un espacio para poder meterse una jeringuilla de crack. Y la persona que atendía la caseta en ese momento o el stand ni miraba, prefería no mirar y lo dijo en el reportaje, prefiero no mirar porque no puedo hacer nada porque el Estado se lo prohíbe. El sistema, reitero, solamente combaten al narcotraficante, no a los adictos. Obviamente en Canadá hay centros de rehabilitación como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no hay manera de frenar las sobredosis de fentanilo. Cuéntame, Rizik. Dunia, no sé si recuerdas, pero en Suiza, creo que fue en los años 90, ellos acabaron con una epidemia de heroína que había grandísima, que estaba afectando sobre todo la población, vamos a decir, productiva, la gente, los adultos jóvenes, ¿no? 25, 40 años. Y ellos la controlaron de una manera muy eficiente. El Estado suizo dijo, ok, nosotros le vamos a dar la heroína a la gente para que no tenga que salir a la calle a comprarla. Entonces eso acabó con el tráfico. Ellos instalaron centros donde la gente iba sin pregunta, no se te preguntaba nada. Usted llegaba, a usted se le daba su heroína, usted se iba a una esquina, se metía su vaina. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, pasaron dos cosas. Porque al mismo tiempo que ellos le daban la heroína, también empezaban a hablarle sobre la rehabilitación y le ofertaban cursos y centros. Y el punto es que al cabo de 5 o 6 años, el consumo de heroína bajó más de un 60% en todo Suiza, con ese sencillo programa. Hay maneras de hacerlo, ahora lo que tiene que haber la voluntad. Yo me voy más lejos con esto, porque es muy, muy bonito, muy interesante lo que planteas de Suiza, pero el tema aquí es que en estos países por acá, Latinoamérica, específicamente ustedes conocen los países productores de coca y de marihuana y demás, hay un tema aquí de manejo también de corrupción en los políticos, con los militares, que no les interesa hacer eso. No, y geopolítico no les interesa terminarlo. Le interesa que sea así, que esa prohibición continúe para ella lograr ese manejo. Claro, ¿no? Y geopolítico también, porque Estados Unidos maneja la guerra contra el narcotráfico también como un asunto de geopolítica. Eso ya es un eslogan, eso como la lucha de la corrupción, porque es el primer, o sea, es que tiene miles, millones de gente consumidores de droga, pero ahí es lo que señaló Ariel, iba yo también. Señores, ¿qué hay detrás del fentanilo? Que es una droga hasta 50 veces más potente que la conocida heroína. Wow. O sea, y 100 veces más fuerte que la morfina, lo cual la convierte en una sustancia extremadamente peligrosa que tiene en alerta a las autoridades de todos los países, sobre todo en Estados Unidos. Señores, solo en el 2021, cuando ya la moda había explotado, en Estados Unidos han muerto 107,000 personas por sobredosis. Y usted dirá, sí, pero eso calculando que son 300 millones no es nada. Pero sí es algo cuando usted lo ve tirado en una esquina, en un barrio deprimente, en un parque. Claro que sí que lo es. Y no solamente eso, ¿qué hay detrás del uso de fentanilo? ¿Quiénes están? Los doctores, las farmacéuticas. Ay. Sabemos que todas las medicinas que todos consumimos son drogas paliativas. Claro que sí que son drogas, tienen su poquito, porque cuando yo me tomo un ibuprofeno para calmarme un dolor de espalda, pues yo me estoy anestesiando. Sí, claro que sí, pero entonces en la persona es que reside si uno se va a volver adicto o no a ese tipo de cosas. Pues imagínese cuando a alguien le recetan una medicina o que tiene fentanilo. Entonces yo creo no, de los pacientes depende traspasar lo que es una mera receta cuando se convierte en una necesidad, no de salud, sino de adicción. Y bueno, el Narcan. Esta es otra sustancia que es lo único que corta la sobredosis en los que han llegado a ese nivel. Es el único efecto opiáceo que puede cortar una sobredosis de fentanilo. Y señores, la situación con esto es bastante preocupante. Vamos a ver qué van a hacer las autoridades, porque obviamente el ratón Ovidio no es el único laboratorio, porque para colmo, hacer fentanilo es más barato que tener un taller de cocaína. Oye. O sea, es que donde quiera que uno ve este asunto, se mueven muchas cosas. Continúen con nosotros. Las cosas como son sin reservas. Dunia de Win. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza
está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, en un minuto, no hay que ver para creer con Claire. Hablando de datos curiosos, ¿sabías que el desierto de Sahara es conocido por ser el más caluroso del mundo? Sin embargo, hace solo 6.000 años atrás, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones. Aunque nosotros no hemos sido testigos del Sahara en pleno apogeo, las generaciones futuras podrían hacerlo. Si el mundo sobrevive los próximos 10.000 años, el mismo cambio constante en los patrones climáticos podría dejar al Sahara con un aspecto muy diferente al que hoy en día tiene. Soy Claire Valerio, no hay que ver para creer. Tarde o temprano, el mundo se acostumbrará a escuchar estas frases. Mundo sin guerras, países sin fronteras, fe sin religión, radio sin radio. Sonidos raros se escuchan, cosas misteriosas aparecen, cosas increíbles pasan. Todo pasa cuando Carlos Almanzar abre el baúl de cosas extrañas y desempolva datos insólitos. Radio sin radio. En el día de hoy vamos a tratar algunos casos verdaderamente chocantes dentro de la ciencia. Estamos científicos hoy. Por ejemplo, el investigador norteamericano Robert White practicó, oigan bien, el primer trasplante de cabeza exitoso en un mono. Repito, primer trasplante de cabeza de un mono exitoso a principios de los años 70. En una operación cuidadosamente coreografiada, el doctor Robert White le quitó la cabeza a un mono, se la despegó del cuerpo y la colocó en un espécimen también sin cabeza. De manera sorprendente, el mono despertó y trató de morder a uno de los cirujanos. ¿Qué pasa? Que el mono que recibió el trasplante sobrevivió 9 días antes de sucumbir. Y también en el año 2016, un poco más hacia acá, el neurocirujano Sergio Canavero exitosamente practicó otro trasplante de cabeza en mono. Canavero ya era bien conocida, su figura muy conocida ya en el mundo de la ciencia, por intentar el trasplante de una cabeza humana en el año 2015. Oye, y uno dirá, pero ven acá, ¿y qué buscan con esto? Yo me imagino que lo que quieren es quitarle la cabeza a un ser cuyo cuerpo muere por una enfermedad ya incurable, ¿verdad? Dice, pero ven acá, podemos usar la cabeza de esta persona, vamos a colocársela entonces ¿a quién? Porque esa es la pregunta que uno se hace. A alguien que ha desarrollado un tumor, es una cosa como insólita, ¿eh? Carlos, y me imagino también, porque tú sabes que se dice que realmente lo que importa en el ser humano es tu personalidad y todo lo que tú eres está en tu cabeza, en tu cerebro. Uh-huh. Entonces, si usted sufre una enfermedad mortal en el cuerpo, ¿no? En tu cuerpo, y te pueden quitar la cabeza y ponérsela a un cadáver de una persona que falleció en un accidente, lamentablemente, pero que está sano, Carlos sigue viviendo, pero usando las piernas, los brazos y eso de otra persona. Sí. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿y la parte ética de esto, dónde se queda? ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde llegará la ciencia en esta búsqueda?
porque uno no pone en tela de juicio la intención del investigador de que quiere hacer algo bueno para la raza humana, pero tú tienes razón. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por ejemplo, en el año 1940, el médico soviético Sergei Bukonenko desarrolló una máquina corazón-pulmones, o sea, una máquina que hace las funciones de corazón y de pulmón, y la utilizó para mantener vivo a un perro sin cabeza. Wow. A un perro sin cabeza. Imagínate, tú le cortas la cabeza a un perro y con esta máquina que hace las funciones de pulmón, corazón, lo mantiene vivo. Mostró la cabeza de uno de sus, vamos a llamarle, animales a un grupo de científicos soviéticos. Oigan esto, bajo la dirección de este Sergei Bukonenko, este médico soviético, la cabeza, oigan, parpadeó, se movió e incluso comió un poco de queso. La cabeza que él le mostró, una cabeza sin cuerpo, ¿verdad? Que le mostró a la comunidad científica ya. Otro de los más famosos científicos rusos, Vladimir Demikov, mejor conocido por públicamente dar a conocer un perro de 2 cabezas, creado a través de una cirugía. Esto fue en el año 1959. Esto fue practicado mediante injerto de cabeza, hombros y las patas delanteras de un cachorro en el cuello de un pastor alemán ya maduro. Como es deducible, algo totalmente controversial para decir lo menos. Esto está lleno de casos increíbles, señores, que uno se asombra de ¿a dónde es que va a llegar la raza humana? Por suerte, estos son casos sumamente aislados. En un caso curioso ligado, oigan esto, es famoso el caso de los yogis que están, por ejemplo, en el Tíbet con esas temperaturas de nieve casi todo el año, y ellos alcanzan una manera de entrar en lo que se llama un calor místico. Le llaman el tumo. Es una temperatura que desarrollan desde dentro del cuerpo. El modo de alcanzarlo es un secreto. No se sabe cómo es que lo hacen. Calentar el cuerpo desde adentro, lo que se llama un calor místico, eso es un secreto entre los sacerdotes tibetanos, pero forma parte de las prácticas del yoga. ¿Cómo hacen ellos esto? Bueno, van a un lago que esté congelado, abren un hueco, ¿verdad? Ahí sumergen una sábana en el agua helada. Después que cortan el hielo, abren un orificio en ese río o ese lago que está congelado en la superficie, abren un hueco, meten una sábana en el agua helada y luego al novato, a ese monje nuevo, lo envuelven con esta sábana empapada en agua congelada. ¿Cuál es la tarea de él? Secarla usando el calor generado por el cuerpo. Lo grande de esto es que el procedimiento dura toda la noche y al amanecer se cuentan las sábanas. Algunos de estos monjes han llegado a secar hasta 40 sábanas en una noche. Oye, cuántas cosas extrañas en el mundo. Ahora me voy con algo un poquito terrorífico. En este momento entramos al mundo de lo desconocido, donde la oscuridad claramente domina. Y sucede lo que nunca imaginamos. Silenciosamente se escucha la voz de Carlos Almanzar desde el más allá con Lo Insólito Sin Miedo. Radio sin radio. En el año 1931, una joven fue asesinada mientras era llevada a su casa después de un baile en Chicago. Vestía un vestido blanco, sus zapatos de baile, cuando la enterraron, ¿verdad? Después de ser asesinada, llevada al cementerio de la Resurrección. Durante varios años después de lo ocurrido, algunos automovilistas, personas que vienen manejando su vehículo, han declarado haber visto a una joven con un antiguo vestido blanco practicando el llamado autostop, es decir, pidiendo bolas. Oigan esto.
Se cuenta que sobre todo las recogían hombres solteros o que ella subía a los vehículos sin ser invitada y pedía que la llevaran a casa y luego les hacía dejarla en el cementerio de la Resurrección. Algunos automovilistas han asegurado que la mujer salía del coche sin abrir la puerta. ¡Ay, grullón! ¡No! ¡No! Sin que abra la puerta. Rian se salía. Una noche del mes de diciembre de 1977, un hombre pasó en su vehículo y se dio cuenta de que había una mujer joven vestida de blanco detrás del portón del cementerio de la Resurrección, creyendo que tal vez se hubiera, pero cuidado si fue que quedó dentro ahí, no se dieron cuenta y cerraron la puerta. Este hombre llamó rápidamente a la policía. Cuando llegaron, la joven había desaparecido. Notaron, sin embargo, que las barras de hierro forjado del portón del cementerio estaban ligeramente dobladas hacia afuera y distinguieron a ambos lados las huellas de 2 manos. Un caso verdaderamente desconcertante. Nunca subas a tu carro a ningún desconocido, escuchando Lo Insólito Sin Miedo con Carlos Almanzar. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, en un minuto, no hay que ver para creer con Claire. ¿Y sabías que Machu Picchu es una ciudad a prueba de terremotos? Esta antigua ciudad inca descansa sobre 2 líneas de falla en Perú. Eso significa que los terremotos eran eventos esperados. Así que, ¿cómo vivieron a través de ellos? De hecho, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales. ¿Qué tal esta magnífica idea? Soy Claire Valerio, no hay que ver para creer. A tus oídos le hace bien escuchar Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Todos la sueñan, la desean, la esperan, la piden. Al final aparece como Aladino Carlos Rizzic cumpliendo tus deseos y te da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio. Bueno, amigos, hoy la ñapa viene más seria de lo común. Vamos con un poco, claro, viene con un poco de ciencia. Y no es que nosotros no tratemos temas serios, porque lo hacemos, pero en este caso vamos con un tema un poco más serio de lo regular. O sea, tú vas a crear conciencia. Conciencia, exacto. Voy a concientizar con la ciencia. Muy bien, Ariel. Oh, te quedó bien, Ariel. No, vaina, me quedó, sí. Se me explotó la cabeza, sí. Caramba. El doctor Rizzic siempre está escudriñando, buscando soluciones. Dele, doctor Rizzic. No, bueno, amigos, y también a todos nuestros queridos podcayentes en todo el mundo. ¿Se oyó bien? Podcayentes, ¿no? Porque es así. Ustedes saben que... ellos son podcayentes y nosotros somos podcaster.
Podcasters, ok. Yeah, baby. Se fundió Dunia también. Se fundió Dunia, bueno. Bueno, señores, este año 2023 viene con avances científicos que se espera que revolucionen sus respectivos campos. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el combate del Alzheimer, esa terrible enfermedad que ustedes saben que está acabando, ¿no?, en el mundo entero. Es un problema ya considerado un problema de salud pública. Aquí en Estados Unidos el problema del Alzheimer es terrible. Y de hecho, a veces yo me pregunto, ¿y tendrá que ver el Alzheimer? Eso soy yo no he visto ningún estudio científico, pero como aquí la gente mete tanta droga, yo he llegado a pensar, ¿tendrá que ver el índice de Alzheimer aquí en Estados Unidos, que es tan alto, con el hecho de que aquí se mete tanta droga desde los 15 años? No, Puede y señalar, ser, y señalar que cuando hablamos de consumir droga, no es solamente las llamadas drogas malas. No, Heroína, medicinas y todo. Exactamente, incluyendo, mira, el norteamericano promedio a nivel mundial creo que es el que mayor cantidad de medicamentos consume para todo. Sí. Por cualquier pequeño dolor de cabeza, bueno, el turista norteamericano no sale de su país si no es con un botiquín grandísimo al hombro. Pero claro Oye, que eso, sí. pero hermano, vamos para un resort a pasarnos 15 días. No lleve tanta cosa. Llévate cosas, algunas pequeñas con un dolorcito de cabeza. Ah, no, andan con un maletín. Una farmacia. Una Con una farmacia, porque se han convertido en farmacoadictos, vamos a poner. Farmacodependientes se han convertido. Exacto. Caramba. Esa es la realidad. Bueno, pero el caso es que en relación al Alzheimer, pues ya se está anunciando un fármaco que está en etapa experimental, que redujo el deterioro cognitivo de la persona a la que se le aplicó de una manera drástica. Eso fue, Claro. Carlos, en etapas en que inicia el problema, la Bueno, enfermedad. No, es para prevenir. Cuando ya se detecta que tú o tienes la enfermedad o tienes ¿cómo se llama? Eres proclive a Exacto, desarrollarla. eres proclive a la enfermedad, entonces te pueden comenzar el tratamiento. Y lo que se ha descubierto es que el uso de esta droga, ¿no?, de este medicamento, pero como bien dice Carlos, de esta droga, porque es una droga, pues detiene el decline cognitivo del paciente de una manera drástica y prácticamente lo para, o sea, lo detiene, llega hasta un punto y hasta ahí llegó. Y esto es visto como algo positivo. Claro, eso está en ensayos y habría que ver, porque estos estudios duran años, pero cuando ya se llega a la etapa de prueba con personas, con seres humanos, pues ya prácticamente se está como en la última etapa del estudio. Así que eso es algo positivo. Vamos a ver qué sale de ahí. Otra noticia buena que viene este año es el desarrollo de nuevas vacunas para muchas enfermedades, sobre todo vacunas mucho más efectivas. Este es un tema que a mucha gente no le gusta porque ustedes saben que con esto del COVID y la vacuna y la polémica que se armó, la gente oye la palabra vacuna y ya hay gente que sale corriendo. Y de hecho aquí en Estados Unidos hay todo un movimiento inclusive de gente que ni siquiera está vacunando a sus hijos contra la enfermedad de que a nosotros nos vacunaron cuando niños, contra el polio, contra el sarampión y todo eso. Sencillamente porque se ha armado toda una teoría conspirativa de que el autismo tiene que ver con las vacunas, lo cual no hay nada que haya dicho que es así, pero bueno. No, y ahora aquí en Estados Unidos, acabo de leer ayer o antes de ayer, que se está haciendo una investigación con respecto al tema de las vacunas de COVID, que aparentemente hay un aumento de accidentes cardiovasculares, algo así, que están causando esto. No hay una certeza completa sobre esto, pero aparentemente hay una investigación abierta. Sí, se está investigando, sobre todo por los casos de miocarditis, según he podido leer, y sobre todo en gente joven, ¿no?, que se supone que no debe darle, aunque esa enfermedad le puede dar, esa condición realmente le puede dar a cualquiera. A cualquiera. Pero sí se ha descubierto una pequeña relación. Pero mira, la realidad es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para el COVID, se han administrado como 300 millones de dosis de vacuna. Es decir, tú sumas la 4 o 5, y los casos de miocarditis es como 1 cada 5 millones, algo así. O sea, usted tiene que tener demasiado mala suerte para que le toque. Por eso es que se aprobó el uso de la vacuna, porque se entiende que el beneficio supera con creces los posibles efectos secundarios que pueda tener. Pero el punto es que si algo bueno ha salido del desarrollo de las vacunas del COVID y la tecnología que se usó para desarrollar esas vacunas, que se han descubierto que esa misma tecnología, vamos a decir así, que se usó, se está aplicando para el desarrollo de vacunas de otras enfermedades como la tuberculosis, el herpes genital, que es un problema, aunque mucha gente no lo crea, el VIH. Entonces, es muy probable que esa tecnología que se usó
o es muy probable no, de hecho ya está sucediendo, se está usando para desarrollar vacunas mucho más efectivas contra esas enfermedades y que inclusive podrían llevarla a que sean erradicadas, y eso obviamente pues es una buena noticia, sobre todo, claro, y en países como nosotros, como los nuestros, por ejemplo en República Dominicana, donde algunas de estas enfermedades como la malaria, como la tuberculosis, pues sigue estando presentes, sobre todo la tuberculosis, ¿no? Entre la población sumamente pobre. Otra buena noticia tiene que ver con la medicina genética, señores, y esto sí es importante, porque ahora se está trabajando en una tecnología en la que te permite la manipulación del ADN de los pacientes para tratar enfermedades. Es una manera sumamente avanzada y obviamente el dinero que se está gastando en el desarrollo de esto es enorme. Por eso las farmacéuticas se han tomado tanto tiempo desarrollando, primero porque es un área complicada, ¿no?, de la ciencia, pero también porque sale sumamente caro. Pero el punto es que ahora lo que ellos están tratando, y lo voy a leer porque obviamente yo no soy médico, pero fíjense cómo se trabaja. Es una técnica de edición genética que permite alterar una cadena de ADN, cortando parte de la cadena de ADN y sustituyéndola para formar una nueva secuencia. En otras palabras, usted ataca la enfermedad manipulando, vamos a decir, los elementos malos de esa cadena de ADN y los sustituye, los regenera por elementos buenos. Y eso permite como prácticamente regenerar el cuerpo, lo que usted está tratando. Si eso se logra, obviamente pues sería un gran avance. Pero ahí yo tengo una pequeña duda, queridos amigos. Y es que yo soy de lo que creo, hasta prueba en contraria, que realmente las farmacéuticas, aunque han salvado millones de vidas en todo el mundo, y eso hay que reconocerlo, porque por ejemplo ahora la gente no se muere de una cortadura en un dedo. Claro. No, claro que no. Si no fuera antes, por la ciencia, exacto, si no fuera por la ciencia, no estuviéramos vivos. Y por eso la expectativa. Claro, claro. Antes la gente vivía 40 años, en el siglo XVIII, ahora está viviendo 79, 80 como promedio. Sí, o sea, yo lo reconozco, pero en esto del manejo de las enfermedades, yo soy de lo que dicen que realmente no hay un interés en encontrar una cura, sino en encontrar algo que te mantenga vivo para que tú sigas comprando los medicamentos. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Sí es verdad. Porque a veces yo digo, pero ¿y cómo es posible que todavía no han dado con una cura con el cáncer? O sea, yo sé que es difícil, que es complicado, pero es tanto el tiempo y el dinero que se ha invertido. Sí, pero es que eso ya conlleva mucho más tiempo. Acuérdate que hay distintos tipos de cáncer, distintos niveles, pero todos comienzan de la misma manera. Sí, pero no te creas, y además eso conlleva, si no se inyecta dinero a los centros de investigación que se ocupan de esto, olvídate que no va a haber pero nada. Dinero lo que más le inyecta, porque aquí el gobierno federal, a esa misma farmacéutica, pero en otros países no, pero se ha avanzado, bueno, mucho, no sé. Yo siempre digo, ahora siguen muriendo personas de cáncer, pero antes era peor. Claro, no estamos de acuerdo. Pero además vamos a pensar en algo. A nosotros seres humanos nos interesa muchísimo que nos alarguen en esto lo más posible. Entonces no nos importa consumir lo que sea para mantenernos vivos. Es una cosa lleva a la otra. Sí. Claro, además se ha ido concientizando mucho a la gente sobre la alimentación y que eso se ha demostrado que incide en el asunto de enfermedades. No, claro, y el cáncer es una enfermedad de los tiempos modernos, eso está claro, del desarrollo industrial y todo eso. Pero, digo el cáncer por poner un ejemplo, pero realmente eso pasa como con todas las enfermedades. Fuera de la viruela y otras enfermedades que fueron completamente erradicadas, realmente yo soy de los que piensa que la ciencia realmente el interés es que la gente no se muera, pero tampoco que se cure 100%. Y ya para terminar, porque el tiempo se terminó, otro avance que se está logrando es la vigilancia de patógenos. Se ha establecido como una policía mundial para identificar 25 o 30 virus y bacterias que pudiesen desarrollar brotes y enfermedades futuras. Y es como una policía en el mundo científico que está estudiando eso. Así que vamos a ver qué sale de eso. Entonces no hay gallógenos. Porque no es con pato. No hay gallógenos. No hay gallógenos. Lo que hay son patógenos. Señores, los dejo con esta ñapita científica. La ñapa, sin pedirla, científicamente probado. Carlos Rizik. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Al final, esa es la idea. La próxima semana regresamos con mucho más. Más entusiasmo, más actualidad y más información. Haciendo Radio Sin Radio. Tu Magazine Podcast.
Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications. Dirección General, Conducción y Edición, Ariel Grullón. No olvides suscribirte cuando nos escuches por las plataformas Spotify, Apple Podcast o YouTube. Déjanos tus comentarios a través de radiosinradiopodcast@gmail.com. Radio Sin Radio fue presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos.